La semana pasada todos vieron por la televisión, lamentablemente, que mientras desalojaban el barrio Rivadavia, mientras desalojaban, digo, a la gente del barrio 31, de lo que denominamos el barrio La Villa 31, y tiraban abajo con topadoras las humildes viviendas que había ahí, que estaban hechas de chapa. Después le prendieron fuego, eh, y las topadoras le pasaban por arriba. En la legislatura porteña se aprobaba la construcción de, de torres de muchos pisos en altura, en 11 barrios porteños. Digamos, esto demuestra claramente de qué va la política del gobierno moderado de Rodríguez Larreta, mientras que a los pobres le tira las casillas abajo, mientras los pobres no tienen ningún acceso a la vivienda digna. O sea, y acceso a la vivienda digna no es regalarle absolutamente nada, sino darle la posibilidad, darle el acceso a que las puedan pagar, sino que lo que ellos pueden construir se lo tiran este, con una topadora. Y no solo le tiran la vivienda, porque en esa toma en especial tenía una particularidad, que eran todas mujeres, que tenían violencia de género, que habían sufrido violencia de género, que estaban con hijos, y que en ese momento, en ese lugar, habían podido construir mal, indignamente, porque tampoco se vive dignamente así, pero también habían podido construir sus sueños. Y así se lo tiraron abajo, digamos, con una topadora, los sueños, la casilla, todo, todo. ¿Y por qué pasaban en la legislatura la construcción de 11 torres? Porque necesitaban unas exenciones a las reglas. Ahora se llaman proyectos urbanísticos que entran en la legislatura pidiendo, como la regla no te permite construir en ese lugar, vos tenés que pedir una excepción, digamos, en la legislatura porteña. Concretamente, para decirlo claramente, son negocios inmobiliarios del gobierno de la ciudad. Y está clarísimo. Y estos son los primeros 11 que entraron. Hay más de 100 previstos. No tienen la más mínima piedad. La verdad que yo creo que a todos nuestros oyentes, a todos los que nos escuchan, les debe haber causado un profundo dolor ver las imágenes de esa nenita que con las lágrimas en los ojos hacía un resumen de la situación, explicando lo que le había costado a sus padres comprar ese único inodoro. Y ella, que no entendía mucho, le decía que le costó más de $1. Y la frase era: que vengan y nos den una casa si quieren que nosotros estemos bien y que nos vayamos. Bueno, evidentemente eso no sucedió. Está claro que el gobierno de Rodríguez Larreta, Vidal, Macri, sus socios del PRO, y lo que podría pasar con Milei, no les interesan absolutamente los pobres, y su única preocupación son los negocios. Perdón, no son los negocios, porque los negocios están bien, digamos, son los negociados. Porque estaría bueno que los oyentes y aquellos que les interesen puedan ir a la legislatura y vean cuáles son los proyectos urbanísticos que hay y qué abona una empresa para poder construir una torre en un barrio. ¿Qué le da al Estado de la ciudad en compensación de la autorización de construir en ese barrio? También ha ocurrido lo que se ha ignorado, minimizado en los medios hegemónicos, en la legislatura porteña, que aprobó una ley que permite al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad a revisar causas que tramita por la justicia electoral, la justicia nacional.
lo vuelvo a repetir por si no quedó claro. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley que permite al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad revisar causas que tramitan en la justicia nacional. O sea, no tiene sentido. O sea, imagínense las provincias que harían eso. O sea, para eso existe la justicia nacional. O la justicia de la ciudad tendrían que abrir fueros para que para poder para que todas esas causas empiecen a tramitarse en la justicia de la ciudad, pero cuando ya se empiezan a tramitar en la justicia nacional, no puede un tribunal inferior emitir un juicio sobre lo que ya se realizó. La votación fue 38 votos a favor y 20 en contra. Con respecto a la construcción de torres, también el Frente de Todos votó en contra. Ahí en ese caso creo que vale destacar, me parece, que el bloque de Lustó se abstuvo. Para tener una idea de la cuestión, por ejemplo, y concretamente para lo que se votó esta ley, es para revisar, por ejemplo, causas como el Correo Argentino, SOCMA Americana, y estas dos causas, ¿a quién involucra? A Mauricio Macri y su familia. Y concretamente, lo que buscan es la complicidad de la justicia amiga, es la complicidad de la justicia porteña que ellos nombraron. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires está compuesto por personas, por jueces que Macri nombró. O sea, no personas independientes. Está compuesto por personas que fueron funcionarios en el gobierno de Macri, por personas que fueron legisladores, por personas que Macri y Rodríguez Larreta nombraron. Se llenan la boca para decir que la justicia tiene que ser independiente, pero cuando no tenían un número de miembros del Consejo de la Magistratura para poder hacer un juicio político al camarista federal Eduardo Frailer, lo hicieron con la complicidad de la Corte que demoró para tomarle el juramento al senador Mario País. Otros jueces, por ejemplo, que sufrieron embates del macrismo y tuvieron que renunciar en su momento, fueron Rosansky, Arias. Y no nos olvidemos del atropello que recibió el juez Carzoglio, que lo visitaron agentes de la AFI, comprobado, con el fallo escrito para meter preso a los Moyano. Entonces ahora esta justicia en la ciudad de Buenos Aires quiere salvar a Macri. Y ellos no se ponen colorados al querer que sea juzgado por un tribunal amigo y en el que es ampliamente favorable porque los nombraron ellos. Y no nos olvidemos de que apenas asumió Macri, quiso nombrar miembros de la Corte Suprema por decreto, ¿no? Y todavía nos hablan de una justicia independiente. Esto en los medios de comunicación, nada. Esto no es un atropello institucional, esto no es un atropello a la justicia, no, esto no pasa nada. Es más, dicen que se quiere nombrar un procurador que responde al presidente de la Nación, y yo me pregunto si Casal no fue nombrado por Macri, y hasta ahora no le realizó ningún dictamen adverso. Y tienen paralizado una designación de un procurador independiente como Casanelo, por ejemplo, y no quieren porque no responde a sus intereses. Otra noticia de esta semana fue que Mauricio Macri va a ser citado a declarar en la causa de espionaje ilegal, algo que para él es normal, pero esto es vergonzoso. Escuchó a los familiares de las 44 víctimas del Ara San Juan. La verdad que lo primero que me sale es
enviarle un abrazo, la solidaridad a cada uno de ellos que se sintieron en ese momento invadidos, ultrajados, por el presidente de la nación que los escuchaba. ¿Y cuál es el límite de estos tipos? ¿Cuál es el límite moral? Si hasta espían a familiares que no han podido, por ejemplo, hacer el duelo, ya que lamentablemente no han podido recuperar a sus seres queridos. No me quedo acá, sino que la socia que hoy tiene un protagonismo especial en la ciudad, María Eugenia Vidal, antes amaba la provincia de Buenos Aires, moderada ella, arremetió y quiere ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. Y textualmente dijo: ahora la oportunidad es frenar el quórum en ambas cámaras y tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso hace la diferencia y ninguna otra fuerza política lo puede lograr en el Congreso. Esto significa también romper con una regla democrática, porque la presidencia de la Cámara de Diputados pertenece al partido gobernante, y no porque le pertenece por sí, sino porque está en la línea sucesoria presidencial. Si no, fíjense lo que pasó en la provincia de Tucumán, que la línea sucesoria hizo que por 24 horas asuma una legisladora del partido de Bussi, y lo primero que hizo fue sentar al hijo de Bussi en la gobernación, hacerlo entrar a la gobernación y sentarlo allí. O sea, en síntesis, desde el espionaje, la justicia, la presidencia de la Cámara, las instituciones, no les importa nada. Se le están mostrando la hilacha. No solamente no están con los pobres, sino que no tienen ningún problema en pasarle la topadora a sus viviendas, a los sueños y a todo lo que esté a su alcance. Y además van a intentar modificar leyes, reglamentos, códigos de edificación para poder realizar todos los negocios inmobiliarios posibles. Y si llegan a tener mayoría en la Cámara de Diputados, va a pasar, por ejemplo, lo que pasó hoy, que no se pudo aprobar una ley de etiquetado que es beneficiosa para el pueblo. Y no es un tema menor, ¿eh? Un solo ejemplo. Vos vas a comprar un edulcorante, porque no podés comer azúcar, y dice el edulcorante, y después vos lees bien, y no es edulcorante, y estás tomando azúcar. Y si sos diabético te hace mal. La ley de etiquetado no permitiría eso. O sea, estos tipos responden a intereses, pero no a los intereses del pueblo. Se puede ver claramente que vienen por todo. Lo demuestran con el proyecto que presentaron que eliminan las indemnizaciones, que viene por los derechos laborales, que realizan los negocios inmobiliarios sin tener en cuenta las normas, a los pobres que no le ofrecen un plan de vivienda, que los llevan a paradores que ya sabemos lo que son, que nunca los han modernizado, arreglado, o sea, son los mismos paradores que hace 20 años. En la pandemia no hubo ninguna ayuda directa a estos sectores por parte del gobierno de la ciudad. Quieren romper los pactos democráticos, teniendo la presidencia de la Cámara de Diputados. No tienen la mínima piedad con las víctimas y sus familiares y los mandan a espiar y a escuchar. Lo que tenemos que saber claramente es que en política no todos somos iguales. No todos pensamos lo mismo y no todos actuamos de la misma manera. Desde el Frente de Todos, desde el peronismo, desde lo que se está construyendo hasta ahora, hemos estado y estaremos con los más necesitados. No hacemos del Estado un negocio inmobiliario. Respetamos las instituciones. En la historia de la Argentina
nuestros compañeros fueron los que entregaron muchas veces la vida para sostener un sistema democrático. Estamos con el dolor de los familiares de las víctimas en cualquier momento y en cualquier instancia de la víctima. Ni se nos ocurre espiarlos, y menos desde el Estado. Respetamos las autoridades, la democracia, y tengan en claro que no por ganar unas PASO vamos a llevarnos puesto las instituciones ni las garantías democráticas. No se engañen con los llamados moderados, son los mismos, los disfrazan para hacerlos más creíbles, más votables. Los están poniendo y coachean los candidatos para los distintos sectores, para la clase media, para la derecha, le meten los Burrich, los Iglesias, coquetean con los Milei, digamos, es decir, ninguno de lo que les dicen que le van a solucionar mínimamente sus problemas lo van a hacer, sino que por el contrario se los van a agravar. Ninguno de ellos se van a preocupar por el boleto de colectivo, que es más caro, ninguno de ellos se va a preocupar porque las empresas de transporte ganen lo justo, sino que se van a preocupar porque ganen más las empresas y vos tengas que pagar más el boleto de colectivo, de trenes, para ir a tu trabajo. No se van a fijar cuánto pagas vos de luz, de gas, de los servicios. No se olviden que Macri dolarizó las tarifas de los servicios. ¿O no te olvidaste cuánto pagabas y cuándo empezaste a pagar? Ellos consideran que los salarios son un costo y ellos creen que hay que bajarlos. Es decir, que ellos creen que la inflación es por los salarios, porque aumentan los salarios. No les interesan los jubilados. Es más, los utilizaron con esa ley de reparación histórica. Introdujeron ese caballo de Troya para poder blanquear, para que sus patrimonios y que blanquee sus familiares, pese a que la ley lo prohibía, hicieron un decreto para que sus familiares específicos, familiares del presidente, pudieran blanquear. ¿Ustedes se acuerdan por qué sacaron el fútbol para todos? Porque con esa plata nos decían que iban a hacer jardín de infantes. ¿Saben cuántos jardines de infantes hicieron? Ninguno. O sea, le importan 3 pitos los pibes, le importan 3 pitos los niños. Tenemos que votar en defensa propia. Es verdad, la pandemia, que estuvimos encerrados y que muchas cosas no dieron abasto. Pero tenemos que pensar fríamente y pensemos quién te puede mejorar la vida, a quiénes les interesan los problemas que tenemos, y con la experiencia que tuvimos, no votemos al que nos desordenó la vida, al que cada día y en cada momento nos perjudicó, en el que día a día cuando te levantabas y encendías la luz y te decía que te abrigaras y que no podías prender y que no podías tener ese celular y que no podías tener y que todo lo que tenías no te correspondía. Un solo dato en cuanto al trabajo. Cuando asume Néstor Kirchner, el desempleo era del 17,3%. Cuando asume Macri, era del 5,9%. Cuando se va Macri, deja un 9,7%. Es decir, casi lo duplica en 4 años de gobierno. ¿Y qué hizo para generar empleo? No tuvo pandemia, no tuvo crisis. Todas las crisis las generó él. Lo único que hizo fue endeudarse, aumentar tarifas, dolarizarlas y endeudarse. Y endeudarse en dólares, no endeudarse en pesos, que no es lo mismo, está claro. Endeudarse en dólares.
Entonces, digo, en estas últimas elecciones, está claro, el pueblo se hizo escuchar, el gobierno está reaccionando con políticas activas. Seguramente no es magia esto y en 2 meses no se le va a cambiar la vida a los argentinos totalmente. Pero sí, seguramente con el tiempo vamos a lograr comenzar a resolverle los problemas. Por eso, te vuelvo a repetir, nosotros vinimos a resolver los problemas de la gente. No somos personajes que estamos coicheados, somos realmente militantes políticos que amamos hacer esta tarea, porque creemos que mediante esta tarea le vamos a cambiar la vida a la gente, porque además nos duele mucho la situación que está pasando. A nosotros sí nos duele cuando pasa una topadora por arriba de la casita de un pibe, nos duele cuando le saca el inodoro a una familia que le costó muchísimo dinero comprarlo. Y nosotros tuvimos que pasar 2 pandemias, la pandemia de Macri y la pandemia que azotó al mundo. Pero solamente les quiero decir esto, de a poco se va acercando el momento a que volvamos a ser felices como nos merecemos. No lo desaprovechemos porque estamos calientes o estamos enojados. Demos una posibilidad para que se desarrolle todo el cambio que estaba previsto. Necesitamos una industria nacional competente y que vuelva a girar la rueda de la producción. Ahí está la clave. La clave está en el trabajo, la clave está en que cada vez tengamos menos subsidios que se transformen en trabajo y que cada vez construyamos un pueblo más feliz. Entonces, vayamos por ese camino y no nos dejemos engañar por las falsas promesas y por los nuevos personajes que aparecen ahora y que después van por todo y te quitan toda la felicidad. Quédate en Radio Sónica. Esto es Aires de Ciudad. Un programa que te hace pensar la ciudad que todos queremos.